Hola, Dios les bendiga muchísimo. ¿Cómo están? La gente linda de Dios. Algunos hermanos siempre nos mandan a decir, nos ponemos antes y esperamos hasta que aparezca el programa. Dios les bendiga mucho, hermanos. Aún para las personas nuevas que me están mirando, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la Iglesia Jesús es la Esperanza, del barrio de La Boca, en Capital Federal de Argentina. Y estamos aquí para transmitir la palabra que permanece para la hora que pasa, porque esta es la palabra de Dios. El mundo cambia, todo cambia, continuamente el mundo está cambiando, pero la Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Y los que confían en el Señor también permanecerán para siempre. Les mandamos un gran abrazo a todos los que nos ven en este momento. Un gran abrazo de toda la producción. Personas que trabajan aquí. Ustedes solamente me ven a mí, pero hay un conjunto de personas que trabajan para que este mensaje salga de la mejor manera y así llegue a cada uno de ustedes de la manera más limpia, más clara, porque esta es la palabra de Dios. Estamos en estos días hablando de los beneficios de congregarnos. Es una serie de mensajes y dentro de esta serie hemos introducido los dones del Espíritu Santo, que estos dones maravillosos, estos regalos de Dios, estos son beneficios de Dios para la iglesia, porque la Biblia dice que los dones están en el Espíritu Santo y Él los reparte a la iglesia, a los creyentes, a los discípulos del Señor como Él quiere. Ya hemos visto dones de poder que tienen que ver con el don de sanidades o los dones de sanidades, de milagros, el don de milagros, el don de fe. Estos tres dones los hemos puesto en un rubro que le llamamos dones de poder. También hemos visto los dones de revelación, que tienen que ver con el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritu. Y hoy veremos el primer don de los tres de este grupo, que son dones de inspiración. Inspiración. Hay una diferencia. Vimos los dones de poder, los dones de revelación y ahora veremos los dones de inspiración. Primer don que veremos será el don de profecía y luego veremos diversos géneros de lenguas, también es otro don, y el otro don que es interpretación de lenguas. Hoy veremos el don de profecía. Para esto miraremos en la palabra en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, donde Pablo aquí a la iglesia de Corintio le enseña por la inspiración que él tiene ahora del Espíritu Santo sobre estos dones maravillosos y nombra el don de profecía. Mire, 1 Corintios capítulo 12 dice, y a otro el hacer milagros, está hablando de cómo reparte el Espíritu Santo, y a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas, y allí termina el versículo número 10. El segundo don que menciona acá es el don de profecía. A otros el don de profecía. Esto no es el profeta del Antiguo Testamento. El profeta del Antiguo Testamento tenía una inspiración para bajar la palabra no escrita, que en ese momento era revelada e inspirada por los profetas, y los escribas anotaban la palabra de Dios que tenemos hoy. Es decir, esos profetas de los cuales el Señor, nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, usó para que nosotros tuviéramos hoy la máxima inspiración, que es la palabra escrita. Esos profetas hoy ya no están. El día que murió
el último de los apóstoles, que fue el apóstol Juan, porque tiene que haber 12 apóstoles. Los apóstoles hoy que se llaman apóstoles no son los apóstoles, los 12 apóstoles de los cuales habla la Biblia. Porque cuando uno llega al Apocalipsis, encuentra que los 12 apóstoles están en 12 tronos. Quiere decirse que hoy apóstoles como los primeros que hubo no los hay. La palabra apóstol significa enviado. Y tampoco están los profetas para inspiración para escribir la Biblia, porque la Biblia cerró su canon allí en el Apocalipsis. Sino, si cada profeta que dice que es profeta hoy, todo lo que diga tendríamos que escribirlo, bueno, tendríamos que andar con un camión para llevar la Biblia. Pero la misma Biblia dice que la profecía que hoy viene por el don tiene que estar sometida a la palabra escrita. No puede salirse de la inspiración que ya fue hecha. Pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Pero este don de profecía viene hoy a la iglesia por el Espíritu Santo y a través de algún hermano o hermana que el Espíritu Santo quiere usar por inspiración. Inspira el Espíritu, el entendimiento de esta persona y le hace hablar en el idioma donde está viviendo esta persona para que los que escuchan entiendan. De todas maneras, el creador de las lenguas fue Dios. Para esto usted tiene que retroceder hasta el Génesis, donde aparece la Torre de Babel. Allí comenzaron las lenguas terrenas, porque hay lenguas terrenas y lenguas angelicales. Profecía, don de profecía. Algunos teólogos dicen que se trata de algo futuro solamente. Y la mayoría cree que no es así. Yo personalmente, por lo que entiendo y por lo que Dios me ha dado como capacidad para entendimiento, yo no creo que sea así. La profecía no trata de acontecimientos futuros. Alguien que tiene el don de profecía, si va a tratar solamente algún acontecimiento futuro, tendrá que hacerlo conforme a la Escritura. Por ejemplo, el Señor viene pronto, está hablando del futuro. Eso puede ser, pero nunca va a ser adivinación o pronosticación o indicativo para que una persona tome un sometimiento y haga. No está la profecía para dirigir y exigir. Cuidado, porque hoy en día han aparecido profetas por todos lados que intentan que las personas que lo escuchan hagan lo que ellos dicen porque dicen que hablan de Dios. Dios nunca va a exigirte que hagas algo. Tampoco te va a decir que hagas esto y viene la consecuencia. No. Escúchame bien. El libre albedrío que Dios nos dio nunca lo va a quitar. Es probable que la profecía pueda indicarte algo para que tú decidas, pero nunca te podrá mandar que lo hagas, porque Dios no obra así. La máxima autoridad profética que nosotros tenemos está escrita. Es el contenido bíblico. Lo que pasa es que como la gente no conoce la Biblia y no quiere tomarse el trabajo de leer la Biblia y estudiarla, busca una revelación porque es más cómodo y le suena más rápido, más práctico, y entonces caemos en las manos del engaño y muchas consecuencias funestas han venido a algunos llamados creyentes que buscaron en la profecía lo que tenían que haber buscado en la palabra de Dios. El que el Espíritu Santo usa es a una persona que Él inspira para que repita el mensaje de la palabra escrita. El pastor o pastora, al terminar la predicación, para dar un ejemplo,
Hay gente que escuchó el mensaje y que no le quedó todavía muy claro, o algunos no están de acuerdo con el mensaje. Entonces Dios levanta una palabra a través de algún hermano o hermana, la inspira o lo inspira por el Espíritu Santo, da una profecía y esta profecía va a confirmar el mensaje que ha sido dado desde el púlpito. Nunca Dios va a contradecirse a sí mismo. Él mismo dijo, una casa dividida no puede permanecer. Lo que Dios dijo es lo que Dios dice y es lo que Dios dirá. La inmutabilidad de su consejo no cambia. Nunca la profecía estará en desacuerdo a la palabra de Dios, porque tal profecía no debe ser escuchada. Tampoco es para adivinar o para indicar a alguna persona lo que tiene que hacer. Por ejemplo, hablan como de parte de Dios diciendo que fulano se tiene que casar con sutana. Olvídese, Dios nunca te va a decir lo que tenés que hacer. Te va a mostrar la verdad, la mentira, te va a dar a conocer personas y personas. Por eso estamos en este mundo y hay tanta variedad de personas, pero el que vas a elegir o la que va a elegir eres tú. Tienes libre albedrío. Y para saber escoger debes conocer la Biblia. No te tiene que venir a decir un profeta con quien te tienes que casar. Tampoco el hermano XX tiene que vender su casa, por ejemplo, y traer el dinero, porque en la iglesia tenemos que comprar, tampoco, rechácelo. Esto no es de Dios. La Biblia no habla así. Dios no inspira a una persona para decir algo de lo que no está escrito. Siempre Dios, cuando te dice algo, es para confirmar la palabra de Dios que está en tu corazón. Por ejemplo, yo no sabía lo que hacer en un tiempo pasado, pero Dios me confirmó hablándome de una manera que enseguida les voy a decir cómo. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, la Biblia va a decir, o va a explicar acá, para qué es el don de profecía. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres, o a hombres y mujeres, para edificación, para edificarlo, para exhortarlo, si se corrió del camino, para ayudarle a tomar el camino, exhortarlo, y para consolación, para consolarlo, nunca para adivinarle algo. Ahí muestra tres cosas: edificación, exhortación y consolación. Nunca una profecía te dejará en incertidumbre. ¿Qué quiso decir? Con dudas. La verdad que dudo lo que me dijo. O con temor y triste y de una manera destruida. Jamás. Fíjese que dice que la profecía viene para edificación y consolación y exhortación. Nunca vas a quedar confundido cuando alguien te habla y con dudas en tu corazón. La profecía viene a confirmarte algo que Dios ya te dijo y que no lo tienes en claro o que tienes alguna duda, será, no será, te lo viene a confirmar, pero nunca te va a contradecir la palabra escrita. Nunca una profecía es dada por alguien que quiere ayudar con sus palabras. Tenga cuidado, porque hay personas que dicen que son profetas o que tienen el don de profecía y te quieren dar una manito y te hacen escuchar lo que vos querés oír. Tenga cuidado con esto, porque hay muchísimas personas lastimadas en nuestro país, tanto en el norte como en el sur, como en la misma capital federal. En Segunda de Pedro, allá al fondo de la Biblia casi, carta de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21,
Dice acá el Señor, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Si alguien quiere darte un consejo y dice que es de parte de Dios, pero simplemente es un deseo humano, mejor sería que no diga nada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo inspiró sus corazones, sus mentes renovadas por el Espíritu, inspiró sus mentes y recordaron mensajes de distintas partes de la Biblia. Y cuando fue en el tiempo que se estaba escribiendo la Biblia, estos hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Veamos algunos ejemplos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a ver, Hechos capítulo 13, versículo 1. Preste atención porque aquí hay un ejemplo. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes y el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ya los había llamado, tenga presente. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y le despidieron. Algunas cositas para ver y para aprender, para que usted no se confunda. Primero habla de quién estaba en esa reunión. En esa reunión había profetas y maestros y otros, pero dio dos ministerios, profetas y maestros. Y estos estaban ministrando, dice, al Señor. No dice estaban ministrando del Señor. Dice que estaban ministrando al Señor. Quiere decir que estaban orando, adorando, glorificando el nombre de Dios. Lo estaban ministrando a Dios. Le estaban sirviendo, diciendo cuánto le amaban. Lo estaban ministrando a Dios. Entonces dijo el Espíritu Santo, dice. ¿Cómo dijo el Espíritu Santo? Si había hombres reunidos allí, maestros, profetas, ¿cómo dijo? Bueno, lo dijo a través de una profecía. Había un profeta allí. Entonces, por la boca del profeta, dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a los que he llamado. Ya Dios había puesto un llamado en Saulo y en Bernabé, pero lo confirmó por la profecía. Tal vez estos dos hombres no sabían si era, no estaban seguros. Bueno, el Espíritu Santo les confirmó, porque los que estaban allí no todos se conocían. Solo necesitaban la confirmación de la profecía. Para esto es la profecía, es una de las causas. Cuando Dios me llamó, esto muy especialmente en mi caso, comienza en mí un deseo de ir al seminario bíblico. Yo estaba a 400 kilómetros de la capital y encontré un folleto del Instituto Bíblico y pensé que lindo sería de poder ir a prepararse. Yo ya empecé a tener deseos venía un predicador y yo quería predicar como él, venía un maestro, quería enseñar como él, pero no sabía si era mío o si era de la carne, como dicen, o si era algo natural. El pastor viejito que teníamos en ese entonces en la iglesia no estaba de acuerdo con que fuéramos al Instituto Bíblico. Así que yo hablé mostrándole el folleto que había encontrado y me mandó un balde de agua fría porque dijo, no necesitamos. Si Dios te llamó, no necesitas ir a aprender porque Dios te va a dar. Eran hombres ya ancianos de aquel tiempo que ellos creían que no necesitábamos prepararnos. Ahora, un diácono
cuando el anciano pastor parte con el Señor, porque ya estaba muy viejito, aparece un diácono y hablo con el diácono que quedó a cargo hasta que viniera otro pastor. Y ese diácono me dijo, vamos a esperar un año para ver si Dios lo confirma, ¿no? Un año más. Yo dije, pero ¿cómo puede ser? Yo tengo un deseo grande. Esa noche, en una reunión, viene una profecía y dice, lo que tienes en tu corazón, lo he puesto yo. Es decir, el deseo mío de aprender, el deseo mío de predicar, de anunciar el Evangelio, no era cosa mía. Me lo confirma la profecía. Ya lo tenía, pero no sabía si era mío, si era de Dios, si de quién era. Y entonces Dios lo confirma. Lo que tienes en tu corazón, lo he puesto yo. Y entonces yo pensé, ¿será que puedo ir a estudiar? Y la profecía siguió diciendo, en ese lugar te enseñarán a hablar de mí. Después de muchos años, yo encontré estos textos en la palabra de Dios. Uno de acá, otro en otro lugar. Pero Dios usa la palabra para confirmarte lo que Él ha puesto en su corazón. Nunca para adivinar, sino para lo que Él quiere hacer contigo. Ahora, yo decía, pero Señor, tú dices que debo ir allí porque, o no que debo ir, que allí me van a enseñar a hablar de ti. ¿Cómo hacerlo? El pastor me dice que no, ahora se fue contigo, falleció. Y ahora este diácono me dice que tengo que esperar un año. La profecía siguió diciendo, a su tiempo irás. Nunca la profecía va a venir a decir, tienes que ir ya, tienes que hacerlo ahora. No, porque Dios no es un Dios que anda apurado ni que lo agarramos de improviso. Él tiene todo el tiempo de la planificación porque Él está en la eternidad. Y lo que ahora vos te enteraste, Él lo planeó en la eternidad muchísimo, pero muchísimo tiempo antes que nosotros naciéramos. Muchos no creían en las profecías cuando esto me sucedió a mí y me ponían dudas en el corazón sobre mi llamado. Pero Dios me guió a la palabra. Porque yo pensaba, ¿será que la profecía era para mí ahora o no era para mí? Tal vez la tengo que rechazar. Pero mire, vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versículos 20 al 24 dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20 al 24, dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Examinarlo todo, retener lo bueno y rechazar lo malo. Pero no apaguéis al espíritu. Y esa palabra espíritu está con mayúscula. Si yo me opongo a la profecía, me opongo al Espíritu de Dios. Pero dentro de la profecía puede intervenir algo del ser humano y ahí está la sabiduría del que oye, el conocimiento bíblico del que oye para saber que la profecía es o no es de Dios. Oiga, hay que leer la Biblia. No es un libro para tenerlo en casa sobre la mesa porque trae suerte. Es un libro para leerlo. Dios lo envió para que lo leyéramos día y noche y meditáramos en él. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Ahora, mire qué interesante. Dios nos da permiso de oír y de examinar. Lo que no nos da permiso es de apagar al espíritu, pero sí podemos examinar.
Vamos a otro texto. Para eso estamos aprendiendo. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 29. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 29. Acá hay varias cosas para aprender. Versículo 29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3. Los que tienen el don de profecía hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Esto no es porque Dios, que tenemos permiso de juzgar a Dios. Es que cuando el profeta habla puede mezclarse algo de la carne y decir algo de su sentimiento y no de Dios. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Versículo 30. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Si hay alguien que dice: perdón, hermanos, la profecía está diciendo esto, pero Dios me acaba de revelar. Todo válido, uno por uno y en orden, pero examinarlo todo. Versículo 31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, todos sean corregidos. Versículo 32. Y los espíritus, palabra con minúscula, el espíritu del hombre, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Cuando a un profeta usted lo manda a callar, se tiene que callar. Pero si el profeta dice: no puedo, tengo un mensaje que lo tengo que decir, esa es la carne. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Nada que no se pueda controlar. El que profetiza no está volando ni en trance. Tiene una inspiración y lo está diciendo. En el versículo 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Es decir, el profeta puede hablar o puede callar. No discutir o gritar o exigir. Si habla de Dios, va a estar sometido aun que lo hagan callar. La carne, la parte humana de la persona, no quiere acotarse, no quiere someterse. Y menos si hay un demonio en la persona, menos se va a querer sujetar. Pero recuerde que Pablo dice: Dios no es Dios de confusión, es Dios de orden. Por eso decimos que el don de profecía es un don de inspiración. Dios por su Espíritu Santo inspira a una persona por el Espíritu y a la vez desde el Espíritu habla su mente, trae al pensamiento a través del Espíritu palabras, pero palabras que ya están en la Biblia. Nunca invento de hombre. De un libro. La palabra de la profecía puede ser tomada de un libro bíblico y de un versículo de otro libro, y sigue hablando de palabras de otro libro, porque en la Biblia hay 66 libros, con un versículo que está por otro lado, pero cuando el profeta habla de Dios, aunque toma de acá y toma de allá, el mensaje que va a dar va a tener una hilaridad, va a ser correcto. La oración del mensaje va a estar perfecta, porque es el Espíritu Santo el que está hablando. Dios no es de confusión, sino de paz. La palabra de Dios es nuestra guía de fe y conducta. Es la Biblia. Solo la Biblia es la que puede regir nuestra vida, nuestros pensamientos y todos los demás dones. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, dice: la palabra profética más segura es la Biblia. Lo dice en esos versículos. No la profecía de hombre, que contradice la palabra de Dios. Y profetizan con cosas futuras, confunden, dividen, destruyen. Cuando el profeta da una palabra, mis hermanos, hay que esperar. Si se cumple lo que dice el profeta,
fue enviado por Dios. Si no se cumple, no fue mandada por Dios. Recuerda que a mí la profecía me habló y yo decía, ¿cómo puede ser si está en contra de todos mis directivos? Pero el Señor decía, lo que tienes en tu corazón lo he puesto yo a su tiempo. A su tiempo irás a hacer lo que yo te mando. Claro, vino un nuevo pastor a nuestro pueblo y este pastor había pasado por el seminario, se había recibido y cuando yo hablé con él de que tenía un llamado, hizo una fiesta. Llamó a la iglesia y dijo, hay que hacer una fiesta porque Dios está llamando a José Manuel. No sabe la fiesta que me hicieron y que hicieron al Señor. Cuando yo tomé el colectivo para venir al Instituto Bíblico, desde mi ciudad, desde mi pueblo, los autos de los hermanos me acompañaron hasta la ruta. Era una fiesta, porque el pastor confirmó también lo que Dios había puesto en mi corazón. Pero mientras las autoridades de mi iglesia no lo aceptaban, yo tuve que esperar, calladito la boca, y Dios se cargó. Sin lastimar a la autoridad y tampoco sin lastimarme a mí. Porque esa espera me hizo crecer en la fe y saber que Dios iba a hacer algo maravilloso. Los que profetizan cosas futuras a veces hacen cada desastre. Mire, yo he escuchado muy especialmente del norte argentino de nuestro país, profetas que han dividido esposos, pastores. El profeta vino y dijo a la esposa del pastor, no tienes que estar sometido bajo tu pastor, te está tapando, vos tenés un ministerio de Dios, vete de tu casa, deja a tu esposo y abre una iglesia. Le dividió la iglesia, se separó del esposo. ¿De dónde viene esto? Dios no está dividido, Dios no es de confusión, Dios no trae desorden. Hoy en día no quedó nadie en la primera iglesia y la mujer que se fue no sé cuántos le quedarán. Otros que traen unos mensajes horribles hablándole a la gente de una iglesia que no se congreguen ahí, que no está el Espíritu de Dios, vayan a la nuestra, allá sí que hay unción y se van los creyentes como las ovejas perdidas. Se pierden luego. La primera iglesia sufre. Todo esto porque no hay conocimiento bíblico. Y los profetas XX, pseudo profetas, hacen terribles líos. Mire, ya en el Antiguo Testamento había profetas mentirosos. Vamos a leer uno de los tantos que hay. Jeremías. Busca el libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 29, versículo 31 y 32. Jeremías 29, 31 y 32. No voy a explicar mucho porque se me va el tiempo, pero acá estos profetas dijeron algo que Dios no había mandado. Y Dios se enoja. Y mire, en el versículo 31 dice, envía a decir a todos los cautivos, porque estaban cautivos ahora. Así ha dicho Jehová, de Semaías, que era el profeta falso, de Nehelam, le dijo de dónde era por las dudas, porque os profetizó Semaías y yo no lo envié. Y os hizo confiar en mentiras. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo castigaré a Semaías de Nehelam y a su descendencia, no tendrán varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Profeta falso. Dios levanta a un profeta de verdad y dice, andá a decirle a mi pueblo que las consecuencias funestas que han venido ha sido porque ustedes le creyeron a Nehemías. Yo no lo mandé a este, sin embargo profetizaba como si fuera de parte de Dios. Hay mucha gente hoy en día que están trayendo estos problemas, profecías falsas, que después, ¿cómo termina?
Hay creyentes que dejan el camino del Señor porque la profecía no se le cumplió y se enojan con Dios en vez de enojarse con el profeta. Cuidado con este don, hermanos. Este don es precioso. El don de profecía es precioso, pero siempre deberá ser para edificación, consolación, exhortación y confirmación de la palabra escrita, inspirada por Dios. Este don del Espíritu Santo es maravilloso, pero solo es para consolar, recuérdelo, exhortar, edificar, confirmar lo que Dios ha dicho. Nunca para adivinar, tampoco para predicar. Recuerdo en una oportunidad en la iglesia donde estábamos hace unos años, la gente estaba desesperada esperando que termine la predicación porque después se reunían en una sala aparte y allí había gente que era usada por profecías, con profecía. Así que estaban más esperando el momento de oír la profecía que de oír la prédica de la palabra de Dios. Esto también tiene mucho de superstición. Hasta que un día entramos todos a la habitación del costado, yo era nuevo en el Señor, y se levantó un profeta inspirado por el Espíritu Santo y dice, se terminó todo. Habéis descendido. Se terminó todo y nunca más hubo profecía. ¿Por qué? Porque no escuchábamos el mensaje dicho por el siervo de Dios que Dios había levantado y que estaba predicando de la palabra escrita, mayor inspiración que tienen los seres humanos aquí en la tierra. Nunca es para predicar, ni para engordar deseos. Vienen y te profetizan, vas a ser rico. Sí, maravilloso. Y vos estás pensando todas estas cosas humanas y te va a decir lo que deseas escuchar. No. Olvídate. La profecía mayor es la que predica el pastor, la que predica la pastora desde el púlpito. Y si no la entiendes por alguna causa, Dios va a levantar una profecía para confirmarte lo que fue dicho desde el púlpito. Dios tiene una palabra, tiene una revelación, tiene un mensaje. Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden. Dios no tiene necesidad de adivinar cosas como los brujos y como los adivinos, que son hombres guiándose por espíritus inmundos y que solamente conocen las cosas terrenas. Dios dice las cosas a veces futuras porque Él vive en la eternidad y ve el tiempo. El tiempo lo tiene delante de sus ojos. Él sabe el principio y el fin. No es que adivina, lo sabe. Por eso el apóstol Pablo dice, al único y sabio Dios. A Él sea la gloria, imperio y potencia por todos los siglos de los siglos. Amén. Si tú que estás escuchando esta enseñanza y nos vienes siguiendo ya, quizás estás pensando, a mí me gustaría tener uno de estos dones. Bueno, para tener estos dones, primero tienes que tener al dador de los dones. El que tiene a Cristo, tiene la vida. Y el que tiene a Cristo, el Espíritu Santo también vendrá a él. Así que si quieres recibir a Cristo, juntamente con Él vendrá el paquete de la bendición de Dios. No solamente la salvación de vida eterna, sino también estos dones preciosos que Dios ha dado a la iglesia. Pero recibe a Cristo. Él quiere ser el dueño de tu vida, el Señor de tu ser. Abre tu corazón ahora y ora conmigo. Vamos a hablar con el Padre que está en los cielos. Padre Santo, en esta hora venimos a ti. Quiero pedirte perdón por todos mis errores, mis rebeliones,
mi orgullo y mi ignorancia, porque no sé nada de ti. Ayúdame a conocerte más. Padre Santo, quiero recibir a Cristo como mi Salvador y como el Señor de mi vida. Sálvame, restáurame, renuévame. Permíteme que camine contigo desde ahora y para siempre. Tómame de tu mano. En el nombre de Jesús, te doy gracias porque sé que siempre me oyes. Amén. Y amén. Si lo ha hecho de corazón, cuando termine este programa, vaya a una habitación, trate de estar solo o sola y hable con Dios. Abra su corazón. Dígale a Dios lo que siente, lo que piensa, y el Dios que ve en lo secreto le recompensará en público. Y a todos los hermanos, a los pastores, a los colegas que me están viendo en estos días, y muy especialmente con esta palabra, por favor, pásesela a otro. Porque en estos días de tanta confusión se han levantado muchos llamados profetas. Pero lo que hay hoy, según el apóstol San Pablo, no son profetas, son dones de profecías que el Espíritu Santo reparte en un momento especial y para una necesidad oportuna. Reparte y usa hombres, mujeres que están deseando de servir a Dios. Eso es lo que hay. Los profetas es un ministerio, pero la profecía es un regalo de Dios para la iglesia. Oro por ustedes, pueblo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos, a tus siervas, donde ellos se encuentren, Padre mío, úsales con poder y levántalos para tu gloria. Y que estos dones maravillosos puedan ser usados en el temor de Jehová y bajo la directiva de tu Espíritu. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, sabiendo que siempre nos oyes. Amén y amén. Dios les bendiga y nos veremos Dios mediante el miércoles que viene, si es que llego, porque estoy viajando al sur para visitar a algunos hermanos en el Calafate y en Río Gallegos. Dios les bendiga muchísimo.